un corazón para Dios y creo que se ha juntado todo lo que Dios ha venido haciendo a inicio de año, cómo Dios ha obrado maravillosamente en los ayunos. Creo que Dios ha limpiado corazones, cambiado corazones, despertado corazones, y creo que no terminará de hacerlo hasta que Cristo venga. Y se ha unido con la serie que el Señor me ha dado los domingos. Pensaba predicar acerca del temor a Dios a inicio de este año, pero sentí del Señor que todavía no. Sentí del Señor hablar mucho sobre el corazón, porque de qué nos sirve orar o predicar del temor a Dios si no hay un corazón abierto para recibirlo. ¿De qué me sirve hablar sobre bendiciones, sobre gracias, sobre unciones y todo lo que Dios quiere hacer con nosotros si no hay un corazón abierto para recibir? Y no solamente recibir, sino poner en práctica lo que Dios está hablando. Dile que a tuyo, lo que estamos aprendiendo los domingos, dile, lo que estamos aprendiendo los domingos es la base para todo el año. Es la apertura a todo lo que Dios va a hacer en este año con su vida, en mi vida. Tal vez usted no se imagina lo que Dios tiene para usted este año, pero Dios ya lo planeó. Y me atrevo a decir que este año será una sorpresa para muchos, que llegarán a diciembre y mirarán el 2025 y usted lo único que dirá: solamente Dios pudo haberme cambiado, solamente Dios pudo haberme transformado. Pero se acordará que enero del 2026 Dios habló a nuestros corazones para que lo abramos y para que estemos dispuestos a hacer lo que Dios tiene preparado para nosotros. Así que le animo a algo, iglesia, como pastor suyo: no se resista, no endurezca el corazón, no cierre su oído al consejo de Dios. Si ya Dios te ha hablado reiteradamente por la palabra, por un hermano, por un líder, por una piedra, por un perro y por un burro, dile que a tuyo, no sigas con la terquedad. Dios ya está haciendo mucho para que le creas. Amén. Cuando llegamos a ese extremo que Dios tiene que usar como a 20 personas para darnos el mismo consejo, o sea, Dios nos ama demasiado, que no quiere darnos a perder, que quiere que caminemos en el camino y en el propósito que Dios tiene con nosotros. Amén. Bien. Mi tema de hoy es corazones rendidos. Diga conmigo: corazones rendidos. Proverbios 23, 26. Abrimos la Biblia. Proverbios 23, 26. Dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Es el clamor de Dios, es el clamor del Señor, el clamor del Espíritu Santo de Dios. Y qué interesante que pueden haber hijos de Dios que no le entregan su corazón a Él, porque el Padre se está refiriendo a un hijo, y al hijo Dios le está pidiendo: dame el corazón. Podemos llamarnos hijos de Dios, podemos tener ese título o esa identidad de que somos hijos de Dios, pero posiblemente siendo hijos de Dios no estamos entregando el corazón a nuestro Padre, porque Dios no se lo está pidiendo en este momento, en este verso, a un pecador. Dios no se lo está pidiendo a un gentil. Dios no se lo pide a un extraño. Dios le está pidiendo hijo, y le dice: hijo mío, le recuerda: eres mío, eres mi hijo, pero te pido, dame tu corazón, indicando que la obra de Dios no ha terminado cuando yo recibí a Cristo en mi corazón. La palabra declara que cuando hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, se nos dio un derecho, una potestad de ser llamados hijos de Dios. Desde ese momento que usted recibió a Cristo en su corazón, fue llamado, fue hecho hijo de Dios. Pero diga conmigo: no ha terminado. Ya nos convirtió en hijos, ya nos convirtió en sus herederos, pero Dios quiere hacer su obra aún en nuestras vidas. Todavía hay un plan, todavía hay un propósito, y a los mismos hijos que Él redimió, que Él salvó, que Él rescató, a esos hijos les pide: dame tu corazón. ¿Por qué? Porque evidentemente cuando somos hijos de Dios, redimidos por la sangre de Cristo, pero Dios no tiene nuestro corazón, nuestros ojos no están en su camino, sino que nuestros ojos están en nuestros caminos.
Por eso tenemos hijos de Dios, creyentes en la iglesia, que no transitan por el camino de Dios, sino que caminan por sus propios gustos, sus planes, sus proyectos, lo que yo quiero hacer, lo que yo me imagino hacer. Este camino yo quiero tomar, sabiendo que Dios me llama, pero no quiero lo que Dios me llama. Yo quiero mi propio camino, hacer con esto en mi vida, hacer lo otro en mi vida. Y Dios dijo: si no me das tu corazón, no mirarás mi camino. Así que el secreto, firmemente lo creo y lo dice la palabra, el secreto para que mis ojos estén anclados en el camino del Señor y que yo transite por el camino que Dios tiene para mí, la clave es que mi Padre tenga mi corazón. Si el Padre no tiene mi corazón, si Dios no tiene mi corazón, si el Espíritu de Dios no tiene mi corazón, no caminaré por sus caminos. Seguiré una vida llamado hijo de Dios, pero donde mis ojos no están en sus caminos. Dios tiene planes, diga conmigo, planes. Y la palabra declara planes de bien y no de mal, para darnos una esperanza, para darnos un futuro. Los planes de Dios son grandes, buenos, agradables y perfectos. Y Dios requiere que sus hijos pongan su mirada en esos caminos del Señor. Pero la clave está en el corazón. Si nuestro corazón no se rinde, si nuestro corazón no se entrega al Señor, no pisaré por la senda que Él trazó para mí. Podemos pasar años en la iglesia, sentados en una iglesia, 10 años en una iglesia, pero hasta que Dios no tenga tu corazón, no transitarás por la senda que Él trazó. Tal vez haya gente que por muchos años fue reacio con el Señor, por muchos años ha decidido estar de lejos o no comprometerse tanto con el reino de Dios, con la iglesia. Así en la silla estoy tranquilo, solo vengo a la iglesia, escucho y me voy. Pero de repente hay algo en el corazón que empezó a inquietarlo, algo en el corazón empezó a despertarlo, y de repente eso que empezó Dios a trabajar en el corazón lo llevó a usted a decir: no, este año va a ser diferente, este año me voy a entregar, este año voy a servir, estoy dispuesto a hacer lo que Dios requiere que yo haga. ¿Qué está ocurriendo? Tu corazón se está rindiendo al Señor y ahora se despertó en ti un interés por su camino. Si no hay interés por su camino, somos hijos de Dios y el Padre no tiene mi corazón. Si estamos interesados en nuestro camino, en mi éxito personal, en mi futuro, en mis proyectos, en mis metas, y ignoro completamente que hay un camino del Señor, puedo llamarme hijo de Dios, puedo llamarme cristiano, puedo llamarme hasta incluso discípulo, pero si Dios no tiene mi corazón, jamás transitaré por ese camino y jamás me interesaré en ese camino. Amén. Amén. Por eso cuando Jesús llamó a los discípulos, los 12 discípulos estaban interesados en el camino del Señor, tan interesados que Pedro no se le acercó a Jesucristo y le dijo: Jesucristo, ¿puedes enseñarnos a tener éxito en esta tierra? ¿Puedes enseñarnos a ser empresarios? ¿Puedes enseñarnos cómo alcanzar la sabiduría? ¿Puedes enseñarnos cómo ser lo más inteligente? No, la pregunta de estos discípulos: Señor, enséñanos a orar, porque estamos interesados en tu obra, estamos interesados en el plan tuyo, estamos interesados en el plan de la salvación, pero sabemos que tenemos que aprender a orar. Enséñanos a orar. La iglesia debe de levantarse de su estado de creyente y convertirse en un estado de discípulo, donde estemos en esta tierra interesados por el camino del Señor, donde trabajemos para su reino. José y María tal vez no tenían su mirada en el camino del Señor, y cuando fueron a sacar a su hijo, porque estaba metido en la sinagoga a sus 12 años compartiendo la palabra, Jesús les tuvo que decir: miren, queridos padres, José y María, en los asuntos de mi Padre yo tengo que estar. Eso habla de un hombre, de una mujer o de un joven que ha entendido que vive para el Señor. Usted vive para el Señor, no vive para usted. Vivimos para el Señor, fuimos rescatados para Él,
Con esto no estoy diciendo que abandone su familia, no estoy diciendo que abandone su negocio, su empresa, su trabajo, no estoy diciendo que abandone su universidad, no estoy diciendo que abandone su meta y su proyecto. Estoy diciendo que nuestra prioridad se convierte en el reino de los cielos. Hay que rendir el corazón. Dile que a tuyo, rinde tu corazón. Ahora, quiero hablar un poco sobre la naturaleza del hombre. La naturaleza caída del ser humano después de Adán, de haber pecado, está llena de rebeldía. El ser humano sin Cristo busca siempre rebelarse a todo lo que ya ha establecido, a todo. Se revela a todo lo que está establecido, se revela al consejo de Dios, se revela lo que está escrito, traza por su propio camino. Proverbios dice: al hombre le parece que su camino es derecho, pero su fin es camino de muerte. El hombre, al momento de tener ese sentido de rebelarse contra Dios, el hombre empieza a fabricar su propio camino, pero ellos no saben y no conocen que ese camino que ellos mismos trazan puede ser un camino de muerte. El ser humano constantemente, todos los días quiere competir contra Dios. ¿Por qué, pastor? El ser humano quiere ser Dios. ¿Por qué? Porque fue la oferta de Satanás. La oferta de Satanás. Te resumo el pecado de Adán. El pecado de Adán se resume en el deseo de ser como Dios. Quiso sublevarse a su creador al perseguir la sabiduría de esta tierra y al querer él mismo establecer lo que es bueno y lo que es malo. ¿Quién establece lo que es bueno y lo que es malo? ¿Quién lo determinó? Dios. ¿Quién es el dador de toda sabiduría? Dios. ¿Y cuál fue la oferta de Satanás? Ya no tienes que pedirle al creador. Yo te puedo dar sabiduría si tú comes del árbol. Ya no tienes que pedirle al creador que te direccione por el camino bueno, porque después que comas del árbol tú ya sabrás lo que es bueno y lo que es malo. ¿Qué estaba haciendo Lucifer? Llevando al hombre a una vida independiente de Dios, donde él mismo quiere determinar lo que es bueno y lo que es malo, lo que es correcto, lo que es incorrecto, donde él mismo quiere alcanzar una supuesta sabiduría sin Dios. Hoy tenemos en el mundo entero clínicas que quieren competir con Dios. Clínicas donde llega un jovencito desorientado en su identidad, donde no tiene claro su identidad, confundido por un sistema, confundido por unos padres, y llegan el jovencito de 12 años. Qué interesante, y ojalá que me escuchen. Es interesante que ese niño de 12 años no le da las llaves del carro porque no tiene la capacidad para manejar. A ese niño de 12 años no puede sufragar porque no es mayor de edad. Pero interesante que para este sistema y para esta agenda, un niño de 12 años sí sabe escoger su género. Entonces llega el muchacho confundido a una de estas clínicas. El padre le dice: yo autorizo a que le cambie el género a mi hijo, a que le corte sus miembros, a que lo mutile, porque mi hijo quiere ser mujer. El muchacho no sabe ni por qué está ahí. Entonces llegan los doctores, llegan a la clínica, y si es hombre le colocan los miembros de mujer, y si es mujer le colocan los miembros de hombre. ¿Quién se atrevió a crear al hombre? ¿No fue Dios? ¿Y qué quiere hacer el hombre? Desvirtuar la creación. Desvirtuar la creación. Dios no hizo hombre y mujer. ¿Y qué quiere hacer Satanás? Desvirtuarlo, diciéndole: Dios se equivocó al hacerte hombre, o Dios se equivocó al hacerte mujer. ¿Qué estableció Dios? ¿No fue el matrimonio, varón y hembra, hombre y mujer? ¿Y qué quiere hacer el sistema? Puedes estar con 2 hombres, puedes tener 3 mujeres, puedes estar casado con la misma mujer. El ser humano compite contra Dios. Eso se llama rebelión. Rebelión. Amén. Y rebelión empieza sabiendo que Dios tiene un camino para mí, pero yo decido caminar el mío. No es rebelión. No es rebelión tratar de vivir una vida sin Dios cuando mi vida se debe a que Él me creó. No amarlo, no buscarlo, no servirle, no darle ni las gracias, no reportarme por lo menos ante Él porque me dio la vida. No es rebelión. No es rebelión contra aquel Señor que te salvó. Te salvó,
te trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, pero no queremos vivir para ese reino. Quiero vivir para mi propio reino. No es rebelión. Eso está dentro del ser humano. Eso está dentro de nuestros corazones. Por eso la pelea mayor que tiene el ser humano es dentro de él mismo, su propia voluntad, rendirla ante Dios. Dios lo único que pide es: rinde tu voluntad. ¿Por qué nos pide que rindamos nuestra voluntad? Porque nuestra voluntad constantemente pelea con la voluntad de Dios. ¿Quiere hacer la voluntad de Dios? Ya nadie. ¿Quiere hacer la voluntad de Dios? Dile que a tuyo: ¿estás listo para escuchar un no de Dios a tus proyectos, a tus planes, a lo que tú quieres hacer? Estamos listos para que Dios nos diga: deja eso, termina aquello, deja ese chico, deja esa chica, no vayas por ese camino, ese negocio te va a llevar a un mal lugar. Estamos aquí para vivir la voluntad de Dios. Es buena, agradable y perfecta. Diga conmigo: buena, agradable y perfecta. Dios tiene un plan para esta humanidad, y ese plan no va a ser detenido por la rebelión del hombre. No importa lo que hagan las naciones, no importa lo que haga Maduro, no importa lo que haga Trump, no importa lo que haga Noboa, no importa lo que hagan las mafias en este país. Ninguno de ellos tiene el poder para detener los planes de Dios. Los planes de Dios se van a ejecutar. La voluntad de Dios se va a establecer. Ellos no tienen intimidado a Dios. Nadie puede vacunar al Señor. Nadie lo puede secuestrar. Y hubo un intento de removerlo de su lugar y no pudo. Nadie ha podido contra Dios. Él es Dios. Pero la rebelión del ser humano quiere hacerlo. Tal vez no somos Lucifer, y lo digo con mucho amor. Tal vez no seamos Lucifer, que vamos al cielo y que decirle a Dios: muévete de ese trono porque a mí me pertenece. Pero tal vez no voy al cielo, pero voy a mi propio corazón. Muévete, Señor, porque yo voy a establecer mi propia voluntad. No necesitamos ir al cielo para sacarle a Dios y hacer un golpe de estado a Dios y decirle a Dios: ya está muy viejo, abandona ese trono porque yo quiero sentarme. Tenemos que ir adentro de nosotros mismos y decirle a Dios que está sentado como Señor y Salvador: sal de aquí porque quiero establecer mi voluntad. Fácil acusar a Lucifer. Fácil decirle: él es un rebelde, quiso mover a Dios de su trono. ¿Y nosotros? Dios no está en el trono de nuestros corazones y no nos queremos rendir. Queremos constantemente hacerle un golpe de estado y moverlo. Dios, no quiero que me gobiernes, no quiero que me dirijas, no quiero que me digas lo que debo de hacer, tampoco quiero que me digas lo que debo de terminar o lo que debo de cortar. ¿No se llama rebelión? Es rebelión. Amén. Dios tiene un plan y el plan se va a ejecutar. Pero Dios quiere mostrarle a Satanás y a este mundo lo que él puede hacer con corazones rendidos. Él va a demostrarle a este mundo, él va a demostrarle a Satanás y va a demostrarle a tu familia tal vez que no creyó en que estaba siguiendo a Jesús, tu familia tal vez que te dio la espalda, tu familia tal vez que se mofó, tu familia tal vez que te juzgó, te criticó porque venías a la iglesia y aparentemente no cambiaba. Pero Dios va a hacer cosas maravillosas con corazones rendidos para demostrarle a un mundo, para demostrarle a Satanás lo que él puede hacer, no con perfectos, no con intachables, lo que él puede hacer con corazones rendidos. Dios ha tenido victoria sobre esta tierra con corazones rendidos. Nos dice las escrituras que lo vil, lo menospreciado, lo sucio, lo que no vale, lo ha tomado para engrandecerlo, para exaltarlo, para callar y avergonzar a los fuertes, avergonzar a los sabios. Dios puede hacer cosas maravillosas cuando un corazón se rinde. Si no rendimos nuestro corazón, no podremos ver la manifestación de su gloria en nuestras vidas. No lo podremos hacer. Queremos impactar una generación, queremos impactar a nuestros hijos, queremos impactar a nuestros jóvenes para que el mundo, la universidad no se nos lleve cuando nos rendimos como padres.
Cuando nos rendimos como padres. Jóvenes, ¿quieren casarse bien? ¿No quiere equivocarse al momento de casarse? ¿No quiere sufrir en un matrimonio? Ríndase para que Dios lo dirija hacia el hombre, a la mujer que Él tiene, no la que tú quieres, no la que tú deseas, no la que estás aferrado como que fuera lo único. Como que Dios no tiene más hombres, están extintos los hombres. Perdón, lo voy a decir. Para aferrarse muchas veces un peor es nada. A uno que te daña, que te esclaviza, que está carcomiendo de a poco tu relación, tu pasión y tu sensibilidad a la voz de Dios. ¿Aferrarse a eso? Todo se radica en que rindamos nuestros corazones a Él. En que todos nuestros planes, proyectos los pongo al altar, Señor. Ay, pastor, es que Dios va a destruir mis planes. No, créame que te da unos mejores. Pero quiere que entregues lo pequeño, a lo que tú estás aferrado, a esa vida aferrada. Esa vida no es que está bien yo ir de vez en cuando, está bien yo medio orar. Suelta eso. Dios tiene mejores y grandísimos planes. Amén. Si Pablo no lo entendiera, él no hubiera dicho todo lo puesto por basura. ¿Qué le entregó Dios? Que para Pablo lo que Dios le había entregado valía muchísimo mejor que todo lo que él consiguió en la tierra. Y llegar a un punto de decir: todo lo pongo por basura con el único fin de conocer a Cristo Jesús. Dejo las cosas atrás y prosigo hacia la meta, al supremo llamamiento de Dios. Yo voy a comparar la gloria eterna con mi Padre Celestial por tener unos miles de dólares en mi bolsillo. Voy a comparar la gloria eterna con mi Padre por tener 4 o 5 títulos. De ninguna manera. El problema es que no hemos visto, nuestra mirada no se ha elevado a lo que hemos sido llamados. Usted ha sido llamado a algo más alto por lo cual usted sufre hoy. Deje de sufrir por algo que no lo llamó a hacer. Los discípulos sufrían por lo que Dios los llamó a hacer. Eran perseguidos por lo que Dios los llamó a hacer. A ellos no los perseguían los bancos. Y deje de decir que eso es el diablo. Eso es nuestra negligencia. A ellos los perseguían por predicar este glorioso evangelio. Ellos no los perseguían por haber hecho un mal negocio, haber contratado un chulquero y después tener una mafia que me está persiguiendo. Ay, es que el diablo me está persiguiendo. ¿A causa de qué? No es a causa de Cristo. ¿Me entiende? Amén. ¿Cuántos vinieron a oír al Señor? Les amo. Pero hay que rendirnos, iglesia. Sé que duele. Sé que no agrada. El primero que se incomoda es uno mismo. Yo quiero hacer esto. Yo quiero hacer lo otro. Yo tengo mis planes. Yo tengo mi propia voluntad. Y cuando Dios te dice, entrégalo eso, porque yo tengo algo mejor, es ahí donde duele. ¿Sabe por qué muchas veces duele? Porque no queremos rendirnos. Y mientras más nos resistamos a rendirnos, más dolerá. Más dolerá. Salmo 32:9. Seguimos con lo de la naturaleza del hombre. Salmos 32:9. Dile que está lo tuyo. Ese verso es dedicado para mí. No seas. Mira lo que dice David. No seas. O sea que podemos serlo. Podemos actuar como un caballo. Podemos actuar como un mulo. No seas como el caballo, como el mulo, sin entendimiento. Yo tengo una bestia que es de este vuelo. Y todo le ha venido en mini, hasta el cerebro. Todo en miniatura. Y no entienden. ¿Sí o no? Si usted ha tenido mascota, pero aquí se hace la pipí y va y le alza la pata en la silla. Pero aquí se puso para que. Y no entienden. ¿Sí o no? Usted si ha lidiado con estos animales, usted desarrolla paciencia.
¿Y qué dice David? Porque si algo le falta al animal es entendimiento. No entienden. Y yo buscando en las redes la raza de mi perro y pregunto yo, ¿esta raza es inteligente? ¿Y sabe lo que encontré? Que no. Que es adorable, que es tierno, que es lindo, pero inteligente no lo es. Señor, Padre, dale una transfusión de cerebro a este perrito. ¿Me entiendes? ¿Por qué hago esto? Porque míralo, ¿dónde puede caer el hombre? A tal punto de que su entendimiento queda nublado y cegado. No seas, si usted tiene perrito, diga, yo no voy a ser como ese perro que no entiende. No seas como el caballo, como el mulo sin entendimiento. Dile que tuyo, ¿todavía no entiendes el consejo? ¿Lo entiendes? No seas como el caballo, como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. La forma para estar delante de Dios es porque mi entendimiento se abrió. Si estamos ayunando y usted puede ayunar y ve la necesidad de ayunar y tal vez puede parar muchas cosas, pero está ayunando es porque usted entendió. El entendimiento se le abrió. Pero si teniendo la capacidad de parar las cosas no las para y está afanado con el dinero y está afanado con las cosas de esta tierra y está tan ocupado que no tiene tiempo para Dios, usted no tiene un entendimiento abierto porque no ha entendido. El entendimiento es muy clave porque tiene mucho que ver en nuestra rendición a Dios. Abre mi entendimiento, Señor, para yo ver la necesidad de acercarme a ti. Y hasta que mi entendimiento no se abra, no dejaremos de ser domingueros. Hasta que nuestro entendimiento se abra, no dejaremos de tomar la vida cristiana como algo superficial o tomar el nombre de Jesús como un amuleto de vida. Hay que orar que el entendimiento se abra para yo ver la necesidad de que necesito acercarme a Dios. Ahora, una de mis oraciones le dije al Señor, porque usé este verso para orar y le dije, Señor, líbrame de ser como el caballo, como el mulo sin entendimiento. Pero también le dije, Señor, pero si tú ves que yo me convertí en un caballo y en un mulo sin entendimiento, arrástrame a ti. Porque nadie está exento de eso. Podemos orar que Dios nos libre a ser como este tipo de animales sin entendimiento. Pero le decía al Señor, pero si llegase, arrástrame, agárrame con cabestro y con freno para acercarme a ti, pero no dejes por nada del mundo que yo me aleje de mí, Señor. Dile que a tuyo, ¿en qué temporada estás? ¿En la que se acercan a Dios o estás con freno y cabestro? Entendamos que la naturaleza del hombre siempre es rebelarse contra Dios. Y nosotros que hemos sido redimidos para nuestro Dios, tenemos lucha contra esta vieja naturaleza. ¿No se ha levantado ya una lucha interna de su voluntad contra la voluntad de Dios? ¿No se ha levantado y no hay deseo de orar, no hay deseo de buscarle, no hay deseo de amarle, no hay deseo de nada con Dios? Hay una lucha interna constantemente todos los días de nuestra vida contra nuestra vieja naturaleza. Existe en nosotros el deseo de ser como Dios en la tierra, queriendo vivir sin Él, cerrando nuestros oídos a su consejo, fuera de su voluntad y de sus planes como criaturas creadas por sí mismas. Por eso es necesario que el creyente constantemente se rinda al Señor para que no le dé oportunidad a que su ego se infle. Buscar a Dios, rendirnos, estar en ayuna, someternos a su palabra, nos mantiene humildes. Dejar de hacerlo hace que nuestro orgullo se eleve. La forma de someter nuestro orgullo es estar sometidos a Dios. La forma de rendir nuestra voluntad a Dios es estar sometido a su presencia. Lamentablemente,
muchos no se acercan a Dios hasta que algo malo acontezca. Tienen que ver muchas veces estar a punto de haber sido víctima de un sicariato, víctima de un secuestro, víctima de una extorsión, víctima de un desastre. Entonces uno dice: ay, Señor, tuviste misericordia, ya te voy a ver. Y muchos, aún pasándole algo terrible, malo, no buscan a Dios. He conocido estos dos tipos de personas. Cuando el médico le dijo que tiene cáncer y se va a morir, y llama a todos los pastores, entrega su vida al Señor, yo lo necesito, y le pide perdón a Dios, y unos se sanan, otros no. Pero también he visto el otro tipo de personas que están a punto de morir, que no le quedan muchos días de vida, pero tercos completamente contra Dios. Y van y le predican: recibe a Cristo. No, yo no creo en Él. Y están que se mueren. Pero mira, si tú no recibes a Cristo, serás condenado al infierno. No creo en eso, este es mi infierno. Hay gente que espera que algo malo acontezca para acercarse a Dios, y hay otros que aún aconteciéndole lo malo, no se acercan a Dios. Dile que a tuyo: no esperes el cabestro y el freno. No esperes una desgracia. A Dios no se le busca porque me pasó una desgracia. A Dios no se lo busca porque tengo problemas en el matrimonio. A Dios no se lo busca porque me detectaron un cáncer. A Dios se lo busca porque estoy agradecido de que Él cargó mi culpa, mi pecado, me dio libertad, me dio salvación, me perdonó, me redimió, me dio gracia. Ahora soy parte de su reino, parte de esa gloria eterna. Lo busco porque lo amo, porque estoy agradecido de ese sacrificio en la cruz del Calvario. No lo busques porque algo malo pase, porque si no, siempre necesitarás de que algo malo te pase para buscarlo. Y ese es el peligro de buscar a Dios solo cuando algo malo me pase. Si me llegó una nota de extorsión, lo busco. Pero ya no llegaron más notas de extorsión, ya no lo busco porque ya Dios hizo. Pero llega otra nota de extorsión y ahora sí lo busco. Usted no puede buscar a Dios cada vez que algo malo le pase. No, porque si no vivirá con eso, algo malo. Si no es una enfermedad, si no es una crisis económica, si es un problema en el hogar, se está pasando mi familia, se está destruyendo, voy a buscar a Dios. Dios lo arregla y nos retiramos otra vez. Por eso no busque a Dios porque algo malo le pase. Búsquelo ahora. Seamos entendidos. Amén. Ahora vamos a ver el corazón que aprecia a Dios. Salmo 51. El corazón que aprecia a Dios. Salmo 51, 16. Porque no quieres, David otra vez, después de haber pecado, después de haber fallado, mató a alguien inocente, se aprovechó de una mujer casada. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría. No quieres holocausto. Verso 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Algo reconoció David, que a Dios él no podía burlar. Algo reconoció David, que él dijo: no importa cuántos bueyes traiga, cuánto ganado lo ofrezca, cuánto cordero queme delante de Dios, si mi corazón no se ha rendido, ese sacrificio no vale. Por eso David declara: no hay holocausto, no hay sacrificio, no hay ofrenda que a ti te agrade como un corazón rendido, humillado delante de ti. Amén. Y hoy podemos volvernos aquel tipo de creyente que acostumbra a hacer sacrificios. Hace sacrificios, hace supuestamente ofrendas, pero son ofrendas y sacrificios que Dios no se agrada de ellas. David dijo: Señor, he entendido que no importa lo que yo pueda hacer, no hay nada mejor que tener un corazón rendido y humillado ante ti. Amén. Amén.
Voy a poner este ejemplo. Usted peleó con su esposa, tuvo una discusión muy fuerte. Y el ser humano tiende a memorizar los actos después de pecar. ¿Cómo cuál, pastor? Yo peleé con mi esposa, la ofendí, la lastimé y ya sé que debo ir a pedirle perdón. Y para calmarla voy a llevarle un ramo de flores. Y para decirle que estoy arrepentido le compro unos bombones y chocolates. Y yo llego con ramo de flores, con bombones, con peluche. Vengo donde mi esposa y le pido perdón. Pero a la semana vuelve. A los 7 días regresa. Y por el mismo problema que traíste los flores, por el mismo motivo que traíste los chocolates. ¿Qué pasó ahí? Que posiblemente memorizamos los actos que creemos que debemos de hacer cuando no hay un corazón verdaderamente arrepentido. No sé si me explico. Amén. No sé si me expliqué. O sea, cuando no hay un corazón verdaderamente arrepentido, podemos fabricar un falso arrepentimiento. Cuando no hay un corazón verdaderamente rendido, puedo fabricar cualquier tipo de adoración o de servicio. Amén. El hombre es bueno para fabricar sus propios ídolos, para hacer sus propios cultos y para determinar qué es ofrenda a Jehová. Entonces Dios libertó a Israel, los sacó de Egipto y los prosperó y los bendijo. Entonces Israel tomó el dinero que Dios lo bendijo, fabrica su propio ídolo, su propio becerro, y empiezan a hacerle culto, empiezan a adorarle, empiezan a ofrecer ofrendas y a decir que es culto a Jehová. El hombre es bueno para fabricar su propio culto. El hombre es bueno para fabricar su propio servicio y su propia adoración. Ellos creían que esa alabanza o esa adoración, aquel becerro de oro, estaba subiendo a Dios. Pero Dios le tuvo que decir a Moisés: Moisés, tu pueblo se ha corrompido. Tu pueblo se descarrió. Tu pueblo ha hecho todo lo que yo dije que no hicieran. Pero ellos supuestamente, bajo su propia conciencia, estaban adorando a Dios, estaban haciendo culto a Dios, pero no era la ofrenda que Dios quería. Si hay algo que debemos de entender, escuche esto, iglesia, que le puede salvar todas sus actividades para Dios. Si hay algo que debemos de entender, es que yo no escogí cómo servirle. Él ya lo escogió. Él escogió cómo debo de servirle. Él escogió cómo debo de adorarle. Y la ofrenda, adoración y servicio que Él va a reconocer no es la que yo fabrico, la que Él escogió. Israel fabricó su culto y Dios no lo aceptó. Dios envió a Moisés a decirle que destruyan ese culto falso, que destruyan esa adoración falsa, porque eso no era adoración a Dios. Entonces Moisés llegó todo molesto, rompió las tablas y ese becerro lo tuvo que destruir, porque eso no era lo que Dios había determinado. Entonces David lo entiende. Él dice: Señor, estoy consciente que no puedo burlarte, que no se trata de cuánta ofrenda o sacrificio yo traiga, sino que se trata de un corazón contrito y humillado. Ese jamás no despreciarás tú. Amén. Ahora, ¿en qué se aplica para nosotros? ¿Qué entendemos para nosotros? Dios más que nadie conoce qué corazón se ha rendido a su amor y a su señorío. David reconoce que nadie puede engañar a Dios, ya que Él pesa los corazones. Podemos hacer millón cosas, pero si el corazón no se ha rendido, la adoración no ha subido a su trono. Y lo digo de esta manera aún: incluso usted podrá venir a un ayuno y su ayuno no es reconocido por Dios. Porque lo que determina que mi ayuno sea reconocido para Dios no es haber venido a un ayuno. Si usted llegó a un ayuno y no nos humillamos,
no rendimos nuestros corazones, no nos humillamos y quebramos delante del Señor, usted lo que hizo fue pasar hambre. Porque yo no escojo el ayuno, ya Dios lo escogió. Yo no escojo cómo servirle, ya Dios escogió cómo servirle. Yo no escojo cómo adorarle, ya Dios lo escogió cómo debo de adorarle. Yo no escojo cómo hacer matrimonio, ya Dios escogió el diseño para un matrimonio. Todo ya fue escrito. Jesús no tuvo que inventarse nada. Él dijo: escrito está. Al Señor tu Dios adorarás. No tengo que alterarlo, no tengo que modificarlo, no tengo que quitarle y no tengo que añadirle. Si aún siendo Jesús, el Hijo de Dios, se sometió a lo que el Padre ya había escrito: adorarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Y si eso no está incluido en mi servicio y a mi adoración, es un falso culto. Amén. Yo no estoy aquí para evaluar el servicio de nadie. Tampoco estoy aquí para evaluar la adoración de alguien. Él pesa los corazones, yo no. Y Él responderá de acuerdo a la adoración que Él reconoce, al servicio que Él reconoce. Él aprecia un corazón contrito, un corazón que se humille o que se rinde. Jamás será despreciado por el cielo, aunque la tierra te dé en la espalda. Jamás será despreciado, jamás. Un corazón que está delante de Dios, un corazón que reconoce que sin Él nada puede hacer, pero también un corazón que reconoce que ha hecho muchas cosas fuera de Él. Esto no se trata de llorar porque la presencia de Dios descendió. Vamos a llorar cuando la presencia de Dios descienda, cuando la presencia de Dios nos toque. Pero esto es más allá que eso, es más que una sensación. Es una rendición total y absoluta a su señorío, a su gobierno, a su amor. Iglesia, ¿qué tan rendido estamos? ¿Te rendiste? ¿Por qué habla de rendirte? Porque constantemente estamos en una lucha contra Él. Mi voluntad contra la de Él, mis deseos contra sus deseos. Y Dios no va a retroceder. Y si hay alguien que debe de retroceder a sus propios deseos, somos nosotros. Porque los deseos de Él se cumplen, la palabra de Él se cumple. Y aunque nos resistamos, nos opongamos y vayamos en contra de su voluntad, Él se va a cumplir, la de Él se va a cumplir. No escojas, iglesia, no escojas cómo servir a Dios. Dios ya escogió cómo servirle. No escojas cómo amarle. Él ya escogió cómo amarle. Y Jesús no lo cambió. Jesús dijo: hay dos leyes, mandamientos, y uno es el mayor de todos: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Ese Cristo que tal vez para mucha gente y muchos creyentes es un poético, es un Cristo suave, que no tiene demandas, es uno de gracia, que libera todas las demandas del Señor. No, ese mismo Cristo dijo: hay un mandamiento, y cuando el mandamiento es una orden: amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, mente, alma y fuerza. Y la segunda, dijo, es similar: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero el segundo mandamiento depende del primero. No tendremos la capacidad para amar al prójimo si todavía no tenemos la capacidad para amar a Dios. Nuestro maltrato hacia un prójimo, el señalarlo, el acusarlo, el juzgarlo, el criticarlo, habla de mi pésima relación con Dios. Nuestra relación con Dios siempre será revelado por el trato al prójimo. Si usted está aquí o se burla de que alguien está orando, o se burla y se mofa de que alguien está alabando a Dios, o se burla y se mofa porque alguien levanta su mano, arrodilla, y usted murmura con otro, y mira, ve, y usted empieza a mofarse, a imitarse, a burlarse, usted está muy lejos del Señor. No hay temor en su corazón. Su trato a su prójimo siempre va a revelar su relación con Dios. El trato a su esposo, el trato a su esposa revela cómo usted está delante de Dios. Jesús lo dejó en dos. La lista de 10 lo dejó en dos. Los primeros 3 o 4 se resumen en uno, y los faltantes se resumen en el 2.
Amén. O sea, mi trato hacia mi esposa cambiará en la medida que yo lleve mi relación con Dios. Si mi relación con Dios no es genuina y no estoy sometida a ella, sería un fracaso en mi relación con mi esposa. ¿Por qué? Porque si yo no me rindo a aquel que diseñó cómo un esposo debe de tratar a una esposa, jamás trataré a mi esposa como la palabra lo declara. Es donde Él me dice cómo tratar, me enseña cómo hacerlo. Entonces habla de mi rendición a Él, y podré tratar bien a mi esposa o a mis hijos o todo lo que tenga en mis manos. Mi relación con Dios es clave para yo relacionarme con el prójimo. A su nombre. Amén. Por eso no creo en nada, en la espiritualidad de alguien cuando simplemente se encarga de criticar a su hermano, de juzgarlo, de señalarlo. Y aunque esté vestido de líder y aunque ministre, pero si esa persona cayó en eso, no, su relación con Dios la tiene rota. Porque es imposible decir que amo a un Dios que no veo, y al Dios que veo, dice Juan, no lo puedo amar. Si usted no puede perdonar a un hermano, ¿por qué exigimos que Dios perdone nuestros pecados? Si usted no puede perdonar al que lo ofendió, ¿por qué va delante de Dios a llorar que le perdone su pecado? La ley fue muy clara. Jesús dijo, Él perdona nuestros pecados, así como tú perdonas a tus deudores, a los que te ofenden. No tenemos moral ni ética pedirle y exigirle a Dios que perdone nuestros pecados cuando no quiero perdonar al que me ofendió. Y lo queremos pagar un mes bloqueado, no le hablo, lo castigo, indiferente, duerme en la sala, no me molestes. Y lo tengo así una semana. Pero qué urgente vamos delante de Dios cuando pecamos. Señor, perdónanos. Y crees que Dios te perdona instantáneamente, pero no podemos perdonar así a nuestros prójimos. Amén. Un corazón que se humilla o que se rinde jamás será despreciado por el cielo, aunque en la tierra te den la espalda. David reconoció que Dios era su refugio, sin importar el desprecio de esta tierra, el menosprecio de esta tierra. Él sabía que en Dios tenía un refugio. Nos humillamos. Nos humillamos después de haber fallado al Señor. De habernos equivocado, de haber pecado. ¿Cuál es nuestra actitud después de que la palabra se encargó de revelar mi corazón? ¿Fue la de humillarme, la de pedir perdón a Dios? Señor, perdóname, quita esto de mí, arranca esto de mi corazón. Estoy sucio aún, hay inmundicia que se esconde dentro de mí. Porque venimos a esto, a que Dios nos hable, y a veces pensamos que vamos a leer la Biblia, pero nos damos cuenta que la Biblia termina leyendo nuestros corazones. Amén. Ahora vamos a tomar unos ejemplos. Éxodo 3:11. ¿Puedes subir un poquito los monitores? Éxodo 3:11. Entonces Moisés respondió a Dios. Éxodo 3:11. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Moisés había sido instruido en una de las potencias más grandes del mundo en ese momento, que era Egipto. Él no era un ignorante. Él no era alguien que no había pasado por estudios. Era un hombre estudiado, era un hombre preparado, era un príncipe en la nación de Egipto. Era un príncipe, sabía pelear, sabía comandar, sabía liderar compañías de combate, sabía gobernar, sabía liderar guerras.
Él era un hombre preparado en armas, era un hombre elocuente, era un príncipe, tal vez con una elocuencia cuando le tenía que dar alguna información al pueblo o alguna exposición al pueblo. Era un hombre preparado. No piense que Moisés era un ignorante, un hombre sin estudio. Era un hombre preparado. Él sabía liderar compañías de batalla, sabía liderar compañías de batalla. Él salía a las guerras, ganaba las guerras, preparado en Egipto, con los mejores profesores, en las mejores universidades. Pero cuando Dios se le revela y Dios empieza a llamarlo, el hombre reconoce que no es nada. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Tal vez si le preguntara a un egipcio y le hiciera esta pregunta a un egipcio, ¿quién soy yo? Él le diría: tú eres un príncipe, tú eres el mejor preparado en esta nación, tú sabes comandar, tú sabes pelear, tú sabes dirigir guerras y batallas. Pero él lo reconoció ante Dios. ¿Quién soy yo, Señor, para hacer lo que tú me mandas a hacer? ¿Quién soy yo para liberar a una nación? ¿Quién soy yo para gobernar? ¿Quién soy yo para hacer tu obra en esta tierra? ¿Quién soy yo para enfrentar a un faraón? ¿Quién soy yo para liberar a todo un pueblo? ¿Quién soy yo? ¿Qué es lo que muestra Moisés? Una rendición total al señorío y a los planes de Dios. A los planes de Dios. Moisés reconoció que en su humanidad le era imposible llevar a cabo el plan de Dios. Imposible. Y hoy hago llamado a los teólogos que me puedan oír por las redes sociales. Es imposible que usted haga la obra de Dios por haber pasado 2 años en un instituto bíblico. La obra de Dios no se lleva a cabo por haberme graduado en un instituto bíblico o por ser un teólogo en esta tierra. Lo que usted va a llenar a la gente es de información en sus cabezas. Mentes infladas, hinchadas de información y de conocimiento. No importa cuánto nos preparemos, cuán doctos podamos ser, no importa si yo estudio, cuántas carreras universitarias usted puede alcanzar, pero al momento de hacer la obra de Dios no somos capaces para hacerlo. Por una sencilla razón: porque para cambiar un corazón no necesita ser un ingeniero. Para liberar a una familia no se necesita ser un arquitecto. Para liberar una ciudad, para liberar un pueblo, no se necesita ser un teólogo. Para hacerlo se necesita el poder del Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo no viene sobre ingenieros, el Espíritu de Dios no viene sobre arquitectos, tampoco el Espíritu de Dios viene sobre teólogos. El Espíritu de Dios viene sobre corazones rendidos. No usemos nuestra profesión y nuestros éxitos en esta tierra como la plataforma para Dios usarnos. No se valga de eso. No use su profesión, no use su éxito, no use nada de lo que haga alcanzado en esta tierra como una plataforma para Dios usarlo. No piense que porque usted estudió, Dios lo va a usar más poderosamente que aquel que no estudió. No piense que porque usted tiene más dinero, Dios lo puede usar más que aquel que no tiene dinero. Dios no se vale de eso para sus planes y sus propósitos. Él lo entendió Moisés: Señor, ¿quién soy yo? Soy el más preparado en la nación de Egipto. No hay hebreo que se compare con mi conocimiento y mi preparación. Pero cuando Dios lo llamó y se presentó ante él y Dios le planteó la idea de liberación, él dijo: no soy nada. ¿Quién soy yo para presentarme delante de Faraón y traer liberación a todo un pueblo? Dile que a tuyo: ¿quién eres tú? Podríamos sacar nuestros títulos, nuestros cartones. Podríamos decir: tengo tantos negocios. Puedo decir cuánto ganaría al mes. Pero Dios no se vale de nada de eso. Dios puede usar al más ignorante, como Dios puede usar al que menos recursos tiene, y hacer cosas grandiosas, maravillosas y poderosas. Estudie, gradúese, vaya a la universidad, prospere, tenga éxito, monte empresas, pero esa no es la plataforma que Dios busca. Jamás. Jamás. No pensemos que Dios tiene preferidos porque unos estudiaron y otros no. No pensemos que Dios tiene preferidos porque unos tienen más que otros. No, Dios no usa eso como plataforma para usarnos. Dios usa una sola cosa: un
corazón rendido. Puede ser el más gran profesional, un doctorado, haber estudiado en el extranjero, pero si tu corazón no se rinde, no eres un instrumento en las manos de Dios. De nada te sirve. Y no es motivo para que te creas mejor o superior que aquel que no ha estudiado en esta tierra. No es motivo para que nos creamos mejor o superiores de aquel que tal vez no ha tenido éxito en esta tierra. Pero para el reino de los cielos, el éxito es diferente a cómo lo mide el hombre. El éxito del cielo es diferente. El éxito que usted encuentra en la Biblia es completamente diferente. Y nos hemos sido abrumados y engañados con lo que el hombre de esta tierra considera acerca del éxito. Hay un solo éxito para el cielo. Jesús lo estableció. ¿De qué nos sirve ganarnos el mundo entero si al final del día fracaso en la salvación de mi alma? ¿De qué nos sirve ganarnos el mundo entero? ¿De qué nos sirve haber estudiado en muchas naciones, montar empresas, trabajar y ser exitoso en esta tierra, si al final del día fracaso en lo que tiene eternidad? Mi éxito está en la eternidad. Y tal vez no alcance a ganarme al mundo entero, pero qué privilegio y honor de haber ganado mi alma para el Señor. Y gozaré en el cielo lo que nunca logré alcanzar en esta tierra. En el cielo tendré lo que jamás la tierra me pudo proveer, y que lo que tal vez un infierno nunca podrá darme. Porque ¿de qué te sirve gozarte y mofarte y jactarte de tus éxitos en esta tierra si gozarás una eternidad de dolor, llanto y sufrimiento que jamás se apagará? Yo no voy para allá y usted tampoco, ni lo piense. Pero yo iré a un lugar donde ahí no se llora, donde el afán no entra, donde la preocupación no llega. A un lugar donde ya está todo hecho, donde regreso a mi huerto de mi Edén, ya todo hecho. Jesús le dijo a mi Padre, ya está haciendo moradas, ya hay moradas. No tengo ni que preocuparme. Tal vez usted aquí se preocupa por pagar un alquiler y afanado por comprar una casa y dejarle una herencia para sus hijos, y tiene su lugar y hágalo si está en la posibilidad. Pero arriba yo ya tengo mi mansión. Amén. Y si yo tal vez me vaya primero que mi próxima generación, le mandé una foto a mis hijos. Mira, esto es lo que hay acá arriba. Tú decides por qué trabajas. No es que si me pudieran mandar una fotico y grabarme y mandármelo por WhatsApp de todo lo que hay allá y todo lo que me espera, sin haber yo sudado algo, nuestra perspectiva de esta tierra cambiaría. Dejarías de preocuparte tanto, dejarías de afanarte, porque lo que nos espera, Pablo lo dijo, esta leve tribulación es momentánea, pero no es nada comparable con la gloria que ha de manifestarse. Dile que a tuyo, deja de llorar tanto, deja de dolerte tanto, que lo que viene del cielo no es nada comparable a lo que esta tierra nos puede dar. No pierda aquella gloria, no pierda esa belleza de eternidad por cosas superficiales que al final del día perecerán. Amén. Dile que a tuyo, deja de preocuparte porque ya te veo sin cabello, te veo con más arrugas. Mira esas ojeras que tienes, mira ese semblante. No vale, la iglesia debe estar llena de gozo, de alegría, porque Cristo viene y se llevará a su iglesia. Amén. Moisés se rindió. Toda su preparación en nada fue comparado. Nada sirvió para el plan de Dios. Nada le sirvió. Nada le sirvió. Moisés puso, y esto le animo, iglesia. Moisés puso en aquella zarza todos sus años de preparación. Los quemó todo para que el gran yo soy lo posea. No solamente fue un evento histórico o un escenario sobrenatural ver aquella zarza, pero él en aquella zarza lo quemó todo. Puso su preparación, su experiencia, su capacidad, para al final decirle: Señor, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Le preguntaba a alguien
que iba a ejercer un nuevo liderazgo en este año. Le decía, ¿está lista? No, pastor, entonces está lista. No estoy lista, está lista. Porque los que no están listos, están listos. Porque Dios no se vale de mi capacidad. Dios no se va a valer de mi intelecto. Si hay un corazón rendido, Él lo va a usar. Él lo va a poseer. Él se va a apoderar. Yo soy, le dijo Moisés, dile a ese pueblo, yo soy el que soy. ¿Quién va a liberar a la nación? Yo soy el que soy. ¿Quién va a liberar a tu familia? Yo soy el que soy. ¿Quién va a traer a ese esposo? Yo soy el que soy. ¿Quién va a restaurar y levantar a sus hijos de la rebelión? Yo soy el que soy. Pero ese yo soy el que soy busca uno rendido, para que sea un instrumento en sus manos para la liberación de una familia, para la liberación de unos hijos, para la liberación de un pueblo, para la liberación en un negocio, en un trabajo. Dios busca un rendido solamente. ¿Quién está rendido en casa? ¿Quién está en casa rendido? Se vale, esposa, si usted está aquí, todavía su marido no llega y no ama a Dios, siga rendida. Yo necesito uno rendido solamente. Uno rendido para traer liberación. Pastor, ¿y cómo lo haré? Es que esa es la pregunta de los que no están listos humanamente. Pastor, ¿y cómo sucederá? Esa es la típica pregunta, porque así preguntamos los que no tenemos la capacidad para dimensionar el plan de Dios. No pregunte cómo, no pregunte cuándo, no pregunte cómo va a ser, no pregunte, déjelo, ríndase y Dios le va a ir guiando en el camino de cómo ganarse a ese esposo. Dios le va guiando en el camino de cómo ganarse a esos hijos. Pero si no hay rendición, Dios no puede obrar. Porque nadie irá al cielo diciéndole a Dios, Señor, tú violaste mi voluntad y voy aquí de mal genio, estoy aquí en el cielo. Nadie irá al cielo bravo. No, es que el Señor me jaló la oreja y por eso estoy aquí. Mándame para el infierno. El cielo es de gente rendida. Rendida. Y Dios trabaja con los rendidos. Y Dios va a obrar en casa cuando uno se rinda. Esposa, si usted constantemente pelea con su marido, deje la pelea y ríndase a Dios. Usted gana más rendida que peleando con su esposo. Porque con su fuerza no lo va a cambiar. Perdone que sea así, sin pelos en la lengua, dijo algo. Su belleza, sus curvas, las maravillas que Dios le haya dado, no lo va a cambiar, ni tampoco lo va a retener. No, es que me va a poner más bella, para que mi marido no se vaya. Le voy a dar otro hijo. Dele lo que quiera. Si el temor de Dios no está en ese esposo, la va a dejar. ¿Tú crees que a un marido, a un hombre le importa cuántos hijos tiene para quedarse con una mujer? No. Porque si fuese así, no hubiese tantos hijos regados. En nuestra capacidad humana no podremos cambiar a nadie. Sus curvas, la belleza que Dios le haya dado, Proverbio no se equivocó, la hermosura de la mujer es vana. Pero la que teme a Dios, la que ama a Dios, la que sirve a Dios. Píntese el cabello si quiere. No estoy diciendo que no se pinte. Píntese, mire. Póngase el arcoíris del pacto en el Noé en su rostro. Haga lo que tenga que hacer. Pero el corazón lo cambia a Dios. Dios. Ahora, no estoy diciendo que usted se abandone. Ah, pastor, entonces yo para qué me peino. Ah, pastor, entonces yo para qué me maquillo. Y yo para qué me visto y por qué me pongo tan bella. Si al final del día Dios va a cambiar el corazón. El arreglarse no depende de su marido, sino del amor suyo propio. Si usted no se ama, usted se va a desatender. No se va a cuidar. Usted no se embellece porque tiene un esposo. Usted se embellece porque es una hija de Dios. Y usted representa a Dios en la tierra. Amén. Así que dile a tu esposo, yo estoy linda por Dios. Así que aprovéchame.
Amén. Bien. El impacto que tuvo Moisés en esta tierra se debió a un corazón rendido. Un corazón rendido es aquel que está dispuesto a hacer la obra de Dios a pesar de sus propias limitaciones. No usa su incapacidad. Ahora va el otro extremo. Escuche, no usa su incapacidad como un pretexto para hacer la obra de Dios. ¿Por qué? Porque siempre tendremos miedo. Gary, ¿me puedes acompañar? Deberías sentarte aquí adelante. Va el otro extremo. El otro extremo que dice: yo estoy listo, preparado, yo creo que Dios me va a usar. Ese es un extremo peligroso. Y va el otro extremo, el que usa su incapacidad como una excusa para no hacer la obra de Dios. No, pastor, no me llame a mí. ¿Quién soy yo? Yo no estoy bien con Dios. Yo estoy en pecado. Yo soy un chuletón. Todavía no me decido. Pastor, ¿quién soy yo? Son dos extremos peligrosos. Uno me separa del propósito de Dios, como el otro también lo hace. No use su incapacidad como una excusa para hacer la obra de Dios. Porque Dios no se vale de la capacidad del hombre. Dios busca el corazón rendido. Hasta el día de hoy, y capaz nunca yo estaré a la altura del oficio que Dios me llamó. Creo que nunca llegaré a la altura. Y no estoy aquí porque estaba preparado, estaba listo. No estoy aquí haciendo la obra del Señor porque tenía algún estudio, alguna preparación. Pero si algo le puedo decir, me tuve que rendir. Me rendí al Señor. Señor, haz de mí lo que tú quieras. Estuve dispuesto a hacer lo que Dios me pidiera hacer. ¿Por qué? Porque entendí que Dios no se vale de mi capacidad para hacer su obra. Él solamente que tú digas: heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor. Él no te está diciendo: hey, tú ya dejaste el pecado, ya cambiaste, ya dejaste eso. No, te rindes. Él no quiere saber lo que vas a dejar. Él no quiere saber lo que quieres cortar. Él no quiere saber: sí, pastor, yo tengo que dejar esto. Él no quiere saber eso. Él quiere saber si tú te vas a rendir. Pastor, y ese pecado Él lo va a sacar. Pastor, y esa aflicción, de ahí Él te va a sacar. Pastor, y este dolor Él te va a sanar. Lo único que Él busca es un corazón que se rinda, que diga: no puedo, Señor, hacerlo sin ti. Usted nunca se levantará de un pecado en su propia fuerza. Jamás. Jamás será libre de la culpa y la condenación en su fuerza. Usted no sale del pecado viniendo a la iglesia. Puede venir a la iglesia y seguir pecando. Jamás. Usted no sale del pecado porque le dice a aquella mujer: ya no más contigo. No. Usted terminó a una mujer. El pecado sigue aquí adentro. Usted no arregla su matrimonio porque se llevó a su esposa a unas vacaciones. No. Todo cambia cuando el corazón se rinde. Si algo deberíamos de ocuparnos siempre, es que el corazón se rinda. La economía se vino al piso, ríndase. Ya se dio cuenta que es pésimo para administrar, que no sabe sumar, que no sabe de negocio, no sabe de finanzas. ¿Será que le da oportunidad a que Dios gobierne? A que se someta a la sabiduría de Él para administrar los recursos que Él pone en nuestras manos. ¿Me entiende? Administrar dinero no es cosa a la ligera que hay que tomarla. Cuando se lo toma a la ligera es que salen las grandes deudas. Tenemos que ser sabios, prudentes. Me rindo, yo sí me rindo al Señor en esa área. Señor, dame sabiduría para administrar todo lo que pones en mis manos. No sé. Y no importa cuántos libros lea, no importa si en la universidad que estudio me enseñaron contabilidad, no importa. Porque mis estudios que me dan me sirven para las empresas de esta tierra. Pero esta empresa que es la iglesia, el jefe no es de esta tierra. Yo trabajo por una empresa celestial y eterna, donde el jefe está arriba y él tiene el diseño, él tiene el modelo, él sabe cómo edificar su iglesia. Tengo que rendirme a él porque trabajo para él. El Señor es el Señor de su casa.
Entonces, hombre, deje usted de ser el señor de su casa y deje que Él sea el señor de su casa. Porque a veces, en vez de señor, somos faraones, oprimiendo a la esposa, oprimiendo a los hijos, tratando a los hijos como sirvientes cuando no lo son, tratando a la esposa como esclava cuando no lo es, inferior, compitiendo, aplastándola, no dejándola crecer. Que tú vas a saber si tú no sabes. Yo soy aquel que estudié, yo soy aquel que tengo negocio y todo lo que tienes por mí. Basura faraónica. Eso no es un hombre de Dios. Eso es un macho. Pero hombre de Dios no lo es. Es un machista. El hombre no está para competir. Y mire, y le digo esta cosa, mujer: si su esposo le pone el pie, le tiene miedo, porque se dio cuenta que usted es más capaz que él. Porque así opera el faraón. ¿Sabe por qué Faraón oprimió tanto? Porque se dio cuenta que el pueblo de Israel estaba creciendo y se hacía más fuerte. Y hay muchos esposos que se llenan de celos porque ven una esposa más entregada a Dios que ellos y le ponen trabas. No vas a servir, te quedas hoy, te quedas aquí, tienes que ayudarme aquí con los hijos, en el trabajo. Son hombres celosos y envidiosos de sus propias mujeres. Pero las mujeres que se someten a un hombre así. Amén. Y lo establezco una vez más sobre la iglesia. Mujer, usted no es esclava de su marido, no es la sirvienta de él. Usted es ayuda idónea. Está a la par con él, ni arriba ni abajo, a la par. Dios los bendijo a los dos igualmente. A Adán no le dio otra bendición y a la mujer le dio otra bendición inferior. A los bendijo Dios. ¿Sabe cuál fue la diferencia? En los roles. En los roles. Le dijo a Adán: labra y cuida. Ella será tu ayuda idónea. Pero quien es el responsable del huerto es el hombre. Aunque carguen la misma bendición, la misma gracia, herederos, porque la mujer también es heredera de la gracia de Dios. Pero usted no puede someterse a un marido donde Cristo no es su cabeza. Gloria a Dios. No se deje chantajear. La Biblia dice que debes sujetarte. La Biblia dice que debes someterte. Estás en rebelión, Jezabel. No. Bíblicamente. Y aprendan, queridas. ¿Dónde están las mujeres? Las esposas, las futuras esposas solteras. No se quieren casar estas solteras. Vaya aprendiendo de una vez. Vaya aprendiendo para que no se deje manipular. La sujeción de una mujer. Escuche, grábelo. Deje dormirse, grábelo. Anótelo para que no le vean la cara. La sujeción de una mujer es el resultado del señorío de Cristo sobre el hombre. Repito otra vez en cámara lenta. La sujeción de una mujer es el resultado del señorío de Cristo sobre el hombre. Si Cristo no es el Señor del esposo, no tengo por qué sujetarme. Porque cuando Cristo no gobierne, a usted nunca la van a dejar servir. Siempre le harán problemas porque viene a la casa de Dios. Siempre tendrá problemas para amar a Dios. Y que ya otra vez a la iglesia, y ya has ido toda la semana a la iglesia. Solo tenemos 3 cultos. Ese esposo, Cristo no es su Señor. Y usted no está obligada a sujetarse. Porque la sujeción no es una imposición. La sujeción es una rendición voluntaria al ver que Cristo es el Señor de mi esposo. Pastor, liberación femenina. No, orden bíblico. Orden bíblico. Así como Cristo es la cabeza del hombre, así como Cristo es la cabeza del hombre, así como Cristo es la cabeza del hombre, así el hombre es la cabeza de su mujer. Pero si Cristo no es la cabeza del hombre, ¿quién sabe dónde está esa cabeza? Amén. Rindámonos, iglesia, al Señor. Lucas 22:42.
esfuerzo mayor es que Cristo vea, que Cristo me gobierne para que mi mujer se someta, porque si no, no se somete. Si usted quiere estar en paz, marido, sujétese a Cristo. Que cuando su esposa se pare, testifique de cómo Cristo ha obrado en la vida del esposo. Amén. Usted no está para juzgarlo, usted no está para acusarlo, ni tampoco para darle con el taco. Recuerde, ayuda idónea. Ayúdelo, trabaje de la mano con él, empújelo, cúrelo cuando esté cansado, pásele una botella de agua, un vasito de jugo cuando lo vea agobiado. Rápelo a mate para que no se le vean los huecos a causa del afán que le está cayendo el cabello. Esté ahí, llore con él, engríalo, sea la ayuda idónea. No le diga, ¿ya viste? Tu culpa. Es que si me hubiese hecho caso. Es que tú no eres humilde ni para escuchar a tu mujer. Todo fuera diferente si me hubiese hecho caso. No, ese no es su llamado, mujer. Ese es el de Jezabel. El llamado de la mujer es ayuda idónea. Dijo ayuda idónea. No destruya, ayude. Pastor, mi marido no cambia, ¿cómo lo ayudo? ¿Le doy con la tabla de picar? No. Doble rodillas, llore, ayune. Lo vio ese marido caído, doble rodillas, gima por él, levántelo en el espíritu, ayúdelo. Amén. 22:42 diciendo: si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. El deseo de Jesús era pasar esta copa. Él no quería ir a la cruz. Él no quería. ¿Quién quería ir a morir en una cruz? Ni Jesús. Él no quería. Como tal vez nuestra alma no quiere muchas cosas de Dios. ¿O no? ¿Usted quiere todo? Pastor todito, no se engaña, porque no queremos. Huimos. Como alguien me dijo: pastor, pero si yo soy líder, me va a tocar predicar lo que Dios requiera. Lo que Dios requiera. Amén. Hay muchas cosas dentro de nosotros que no quieren hacerlas para Dios. Jesús las tuvo. Jesús dijo: Señor, pasa de mí esta copa. Pero lo que me encanta es que el verso no termina ahí. Hágase tu voluntad y no la mía. Jesús reconoció que la oración que él estaba elevando nacía de su voluntad. Pero Jesús también me enseña que uno tiene que aprender a ser sincero con Dios. Señor, no quiero, no me gusta, pero si es tus planes para mí, aquí estoy. Pregúnteme si yo quería estar aquí. No. Yo quería estar por los mundiales, tener mi familia allá. Mi pie derecho me daba. Con mi hermano seríamos los hermanos Corioto. Ese era mi sueño, mi deseo. Mi deseo es tener una empresa publicitaria. Yo no quería. ¿Y usted cree que cuando profetizaron, yo le di una ofrenda al pastor? Señor, ¿por qué no te lo llevas? A mis 15 años no me dejaron ni terminar mi adolescencia, disfrutarla, y me traumaron tan temprana edad. Mis 15 años llega el pastor, me pone la mano sobre la cabeza y: así dice el Señor, yo te escogí, serás un pastor, el pastor más joven. Así que nunca voy a envejecer. Seré el pastor más joven. Gloria a Dios por esa profecía. Lloré ese día porque era un día de ayuno. Ahora entienden lo que leemos los Hechos, cómo cuando se ayuna Dios afirma los llamados y los propósitos. En un día de ayuno, llorando, me fui a las gradas, a la escalera, llorando. Yo me acuerdo ese día como que haya sido ayer. Llora, Señor, Dios, no quiero. No, porque vine.
Y llega un hermano y la friega. Hermano, me alegro. Dios te está ministrando. Me alegro que Dios te ha llamado. Que no quiero. No estoy llorando porque Dios ya me ha tocado. Estoy de rabia, de molestia. Y más se suma porque mi mamá venía diciendo desde los 7 años que iba a ser pastor. Que Dios le mostró en sueño y visión. Imagínense, tener todos los días una mamá, usted va a ser pastor. Y venía una muchacha a coquetearme. No se olvide que usted va a ser pastor. Venían unos amigos, usted va a ser pastor. Papá, yo quiero hacer esto, lo otro. Sí, pero usted va a ser pastor. 15 años. Supuestamente el pastor más joven. A los 19 años, supuestamente yo debía de ser pastor. Yo me sacaba la vuelta. Ya llegué a 21 años, yo feliz. No soy más joven. Me acuerdo ese día que fue la gota que derramó el vaso. Era la predicación no de un pastor, de un líder de la iglesia. Predicó. Me acuerdo que predicó acerca del propósito de Dios. Y ese día le dije al Señor, ok, me rindo. Tú ganas. No pasa mucho tiempo que a las pastoras se le ocurra llamarme para una casa de luz. Una casa de luz de 5 niños. 5 niños. Que 2 todavía siguen en la iglesia. Ya no son niñas, ya están grandes. 5 niños. Llegué, 5 niños, por varias semanas. Y me acuerdo que ese día salí de esa casa y le dije al Señor en la calle, ¿me llamaste para 5 niños? ¿Para eso tanto alboroto? ¿5 niños? Y ese día el Señor me habló, ahí en la punta de la montaña. Te traje para establecer una iglesia del reino. Desde ese día cambió todo el panorama. ¿Y cuándo fue? A mis 23, 24 años. Me alcanzó la juventud. Y de ese día doy gracias a Dios, pero arrepentido porque no le hice caso antes. Porque ahora que lo disfruto, hacer la obra de Dios, yo me digo, Señor, ¿por qué no lo hice antes? ¿Por qué no me dijiste que iba a ser tan pleno, tan realizado, amarte, servirte? ¿Por qué no me hablaste de eso? Él una cosa me dijo, sígueme, sírveme. No me dijo cómo, sírveme. Y aquí estoy. 11 años han pasado aquel día. Aquí están algunos jovencitos que hoy ya son esposas. Sí o sí, que esa iglesia era de puros jóvenes. Jóvenes que ni diezmaban. No sabían nada de diezmo y ofrenda. Yo cogí una iglesia de cero. De cero. Creció rápidamente. Fuimos a una casa. ¿Y cómo pagaré? Ponía de mi sueldo, colocaba de mi sueldo, pagaba. Pero le enseñé a esos jovencitos sobre el diezmo, sobre la ofrenda, amar a Dios. Lo que me sorprendía de ellos, no está bien hacerlo, pero le cuento, pues ya están graduados. Se fugaban del colegio para salir a hacer la obra de Dios. Se trepaban las cercas de sus casas diciendo que van al colegio. ¿Y sabe cuándo me lo decían? Ya después. Bandidos. Con ellos empecé. La creyeron y hoy están aquí por la gracia de Dios, muchos de ellos. Pero si yo no hubiese dicho sea el Señor, tal vez mi destino fuera otro. Estuviera fracasado. Tal vez corriendo la misma maldición de mi propio padre. Porque tal vez eso era lo que me esperaba. Tal vez fuera un narco, un contrabandista, porque por ahí ya veníamos. No era un Pedro con una navaja, tal vez un Diago con una pistola. Pero Dios me rescató de ahí. De una familia donde cree en la hechicería. De una familia que cree en el contrabando. De una familia que cree en el dinero mal habido. De ahí Dios me sacó. Y doy gloria a Dios por eso y no me arrepiento de ese día. Y doy gracias a Dios por esa bella madre que está ahí. Sé cuánto ha llorado, sé cuánto ha luchado. La otra vez me dijo algo que le dije, usted no puede decirme eso todavía, usted se me queda aquí. Y le dije, no deje de orar. Ore y no deje de orar por mí. Padres,
Sus hijos tienen un propósito. Todos, sin excepción. Pero nada en esta tierra los va a llenar como es servirle a Dios. Estudie si quiere, gradúese, sea profesional, pero el día que le sirva a Dios, usted mismo va a testificar que nada de lo que usted hizo en la tierra es comparado a lo que Jesús empezó a hacer en su vida. Nada. Trabaje si quiere, sea empresario, crezca, ponte una empresa como los Novoa o mejor que eso. Pero una vez que le sirva a Dios, usted sabrá que nada lo iba a saciar como Dios lo puede hacer. No me llena tener la iglesia grande, me llena tenerlo a Él, y eso es suficiente. Y me verá predicando con pasión, llena o no llena la iglesia, crezca o no crezca la iglesia, pero yo quiero servirle a Dios. Y mi único deseo, Señor, que cuando yo vaya de esta tierra, yo quiero escuchar: buen siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Yo diré: valió todo. Entonces, escuchar eso es mi graduación. Lo valió todo. Valió renuncia, valió sacrificio, valió negación, valió las traiciones, valió la persecución, lo valió todo. Que Jesús nos reciba en el cielo: buen siervo, fiel. No, eso no tiene comparación con nada en esta tierra. Nada en esta tierra, nada en esta tierra. Amén. Pero Dios necesita un corazón rendido. Eso sí, Él lo necesita. Jesús se rindió: Señor, hágase tu voluntad. Padre mío, hágase tu voluntad, no la mía. Y sabes, la salvación para nuestra vida vino por mano de un corazón que se rindió. De un corazón que se rindió. Lo que Dios quiere para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestra descendencia, requiere de corazones rendidos. No se preocupe, no se amargue si tal vez no alcanzó a estudiar, si tal vez no compró la casa de sus sueños. No se preocupe por eso. Rinda el corazón, que usted para Dios hará cosas más grandes y poderosas que marcarán historias y generaciones. Amén. Escuche bien esto. Amar a Dios, servir a Dios y creer a Dios no es en vano. No es en vano. El simple hecho de estar aquí, el simple hecho de doblar sus rodillas, el simple hecho de rendir su corazón, ¿sabe lo que gesta aquí? En sus lomos se está gestando una generación para Dios. En sus lomos, una generación que alcanza cuatro generaciones. Abraham no sabía el impacto que él estaba haciendo en sus generaciones por haber respondido al llamado de Dios. Él no sabía y no conocía que 4 generaciones serían marcados por su fe y su obediencia. Yo sé que no estoy haciendo en vano este trabajo. Yo sé que hay una generación que tal vez no la veo, pero en el espíritu la estoy concibiendo. La estoy peleando, la estoy llorando, porque Satanás también quiere robárselas, pero no se las voy a permitir. Me voy a rendir a él. Y de Abraham se dijo: y en sus lomos estaba Leví. Y Leví aparece después de 4 generaciones. Pero ya Abraham, mientras adoraba a Dios, esto es poderoso, mientras estaba amando a Dios, mientras estaba sirviendo a Dios, su 4ª generación ya lo estaba haciendo, la tenía en sus lomos. Mis lágrimas, mi oración, mi servicio, el usted estar aquí no es en vano. Usted carga una generación dentro de usted. No permite que Satanás lo haga ver diferente. Lo que usted hace ahora es clave para que su generación ame y sirva a Dios. Abraham tenía 4 generaciones. A Leví, mientras traía sus diezmos, mientras traía su ofrenda, mientras traía su adoración. Y Dios dijo: y Leví estaba en sus lomos. Por eso Satanás busca desvirtuar el servicio. Te hace ver que el servicio no es importante. Te hace ver que el servicio es una opción. Te hace ver que amar a Dios es si que tienes tiempo. Porque Satanás sabe que si tú te entregas a Dios, una
generación poderosa se va a levantar para Él. Maestros, no subestimen a esos niños. Tráiganlos. Padres, traigan a sus hijos, traigan a esos jóvenes a los servicios. Usted no sabe el impacto generacional que estamos haciendo en ellos. Pero si uno se rinde, todo si uno se rinde, todo si uno se rinde. Abraham se rindió. Tu rendición va más allá de lo que puedas pensar o imaginar. Hay un propósito con tu descendencia, con tus hijos. Con tus hijos, con tus hijos. Yo quiero que mis hijos, no quiero que me conozcan y en la lápida se recuerde a un hombre exitoso, a un hombre inteligente, a un hombre sabio. Yo quiero que mis hijos me recuerden un día como alguien que le sirvió a Dios, como alguien que le creyó a Dios. Que ellos puedan decir: si hoy amo a Dios es por ese hombre que lo entregó todo. Si hoy le sirvo a Dios es por ese hombre que lo entregó todo. Si hoy amo a Dios por esa mujer, es por esa mujer que dobla sus rodillas, que derrama su alma, que se abstiene a muchas cosas. ¿A cuántas cosas se negó para que sus hijas amen a Dios? Si estoy aquí es por esa mujer. Si estoy aquí es por el sacrificio perfecto de mi Jesús. Pues voy a honrar ese sacrificio, voy a honrar esas lágrimas. Tal vez ella no vaya a ver su tercera o cuarta generación, pero será parte de la nube de testigos. Y donde se cumplirá, y le digo a mi querida madre, es donde se cumplirá: la fe no avergüenza. La fe no avergüenza. Tal vez Abraham no entró, Moisés no la tocó, pero de arriba vieron si se cumplió. Ahí está mi descendencia, ahí está la cuarta generación. ¿Lo estás viendo? Sí, ahí están. Entonces se dirán: la fe no avergüenza. La fe no avergüenza. Su fe no avergüenza. Dios cumplirá todo, absolutamente todo. Pero rindámonos. Y termino en lo siguiente, Gálatas 2:20. Un hombre que después de estudiarlo en este ayuno, es imposible no pensar en él. Sueño ya con él. Y me desafía. Y le pido a Dios que me ayude por lo menos a ser como Saulo, con Cristo. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Decía a los chicos que llegaron a los ayunos: él perdió su vida hace rato. Ya no vivo yo. Ya no vivo para mí, ni para mis planes, ni para mis sueños, ni para los deseos. Decía Pablo: ya no vivo para mí, pero ahora vivo para Cristo. Más vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó por mí. Esta era la vida de Pablo, una vida de cruz, una vida de negación, una vida de rendición para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Mamá, ¿puedes venir? Mamá, vengan. Mi esposa, mi familia, vengan. Póngase aquí. Mis hijos, vengan. Así de fila. Deja que la mamá se pare aquí. La mamá se ponga aquí. Eso ahí, como escalerita. Lindos. Todo lo que ella estaba haciendo para el Señor, lo hacíamos en ella. En ella. Mis hijos, ahí estaban. En ella. Lo que yo hago y lo que hacían antes que vinieran ellos, lo hacían. Y lo que hagan ellos ahora, sus hijos lo están haciendo. Ese es el efecto
que todo lo que yo hago para Dios tiene un impacto generacional. Pablo dijo: los di a luz con dolores de parto. Esas iglesias poderosas que más tarde vemos en Efesios, en Corintios, se debe a la muerte de un hombre, a la siembra de un hombre, a las lágrimas de un hombre. Y usted está sentado aquí, jóvenes, usted está sentado aquí, están los suyos también. Porque Jesús no solamente invade mi cuerpo, invade mi ADN, altera mi genealogía, mi ADN. Lo que mis padres sin Cristo tenían, lo llevaba en mi sangre. Pero una vez Cristo entró, rompió toda maldición y mi ADN cambió. Si ellos a su corta edad experimentan a Dios y su presencia, ¿qué será de sus hijos? Y los hijos de sus hijos. Usted no pierde tiempo. Las lágrimas cuentan. Estar aquí cuenta. Dios toma en cuenta lo que dejaste por estar aquí. Dios toma en cuenta lo que usted deja por estar en las noches. Y todo eso se va registrando en su descendencia, en su ADN. Ahí se va registrando. ¿Por qué Isaac fue tan próspero? Porque mientras Abraham prosperaba, Isaac estaba prosperando. Isaac lo estaba haciendo. Por eso Labán no podía empobrecer a Jacob, porque mientras Abraham era riquísimo, Isaac y Jacob estaban prosperando. Y no importa lo que haga el hombre, Jacob no iba a ser pobre. Gracias. Pero para esos impactos generacionales se necesita un corazón rendido. Un corazón que diga: ya no vivo yo, mas Cristo vive. Mire, yo no quiero preparar gente para el mundo. Yo quiero preparar gente para Dios, que transforme un mundo. Preparar gente para el mundo lo va a hacer la universidad, el trabajo, la empresa. Tú estudias para aquí, este mundo. Yo quiero levantar una nación para Dios, para que transforme este mundo. Un impacto. El cual me amó. El cual me amó. ¿Cuántos dicen Él me ama? Ya conmigo, Él me ama. Y se entregó a sí mismo por mí. ¿Dónde están los creyentes que viven para la gloria de Dios? Fueron preguntas que me golpearon fuertemente en el corazón. ¿Solo los encontraremos en la Biblia? ¿Qué cosa, pastor? Esos hombres que vivieron para la gloria de Dios, ¿solamente los encontraremos en la Biblia? ¿Solamente leeremos la Biblia para admirar a Pablo? ¿Para admirar a Esteban? ¿Para admirar a Pedro? ¿Para admirar a Elías? ¿Solamente ya no hay más de esos hombres? ¿Ya no existen esas mujeres? ¿Ya no existe esa Ruth? ¿Ya no existen esas Marías, esas Anas? ¿Solamente se quedó aquí y ya no van a ver esta clase de hombres que vivieron para la gloria de Dios? ¿Lo veremos hoy? Pregúntale al que está al lado tuyo: ¿serás tú? ¿Vivirás para la gloria de Dios? Había una indignación en este tiempo de ayuno. Y le compartí a un hijo: ¿qué nos pasa? Porque leer los hechos no es nada comparado con nuestra vida. ¿Qué nos pasa? Señor, somos muy tímidos. Yo le pedía perdón al Señor delante de Él en estos ayunos. ¿Qué nos pasa? Nos hemos vuelto muy tímidos, muy conformistas, persiguiendo las cosas naturales. Cuando yo leo los hechos, no había otra cosa que vivir para Dios, y nosotros estamos viviendo para nosotros mismos. ¿Será que ya no van a haber más de estos discípulos? ¿Será que serán hombres solamente para lectura? Me rehúso que eso sea así. Me rehúso que eso sea así. Yo quiero ver esos Pablo, esos Timoteo, esos jovencitos, esos Tito, esos Sadrach, Mesach y Abednego, esos Daniel. Yo quiero ver a ese Jesús a los 12 años
¿Dónde están? ¿Dónde están los que Dios anda buscando para manifestar su gloria? ¿Dónde están? ¿Estamos entretenidos en lo nuestro? ¿Haciendo nuestros planes y nuestros proyectos como que tuviéramos control del mañana? Pablo entregó su vida de verdad. Y no fue mera confesión, fue una realidad. Esa fe y rendición fue el resultado del amor de Dios y de su sacrificio. Él se rindió porque se dio cuenta cuánto Dios lo ama. Y de ahí depende todo. Póngase de pie. Es gracias al corazón rendido de Pablo es que el evangelio se pudo propagar. Si él no hubiese sufrido, si él no hubiese padecido, el evangelio no hubiese llegado. Pero es la obra de Dios sobre el corazón rendido de un hombre. Si tú te rindes, puedes alcanzar a tu familia, a tus hermanos. Puedes alcanzar en tu trabajo, tener impacto en tu universidad, si tú te rindes. Pablo se volvió como aquel pollino que transportaba a Jesús. Fue un mensaje de Jesús subirse sobre el pollino para ir a Jerusalén, es su mensaje. Y yo lo que veo en Pablo es ese pollino cargando a Jesús donde él quería ir. El pollino no guiaba a Jesús, Jesús guiaba al pollino. Yo quiero ser por lo menos ese pollino que solamente sirva para cargar a Cristo y ir donde Él quiere ir, caminar donde Él quiere caminar, hacer lo que Él quiere hacer. El pollino tal vez supo que las enramadas y la entrada gloriosa a Jerusalén iba el pollino caminando. Él sabía que no era por él, sino por el Cristo que cargaba. Hosana. El pollino no, es de Jesús, no yo. Yo solamente soy un cargador de Él. Somos cargadores de su gloria, cargadores de su presencia. El Espíritu de Dios está en este lugar. Rinda su corazón en esta mañana.